Bueno, estamos ya en la última clase, esta es la 20ª clase de Apocalipsis y vamos a ver los últimos 16 versículos, que es la firma, la rúbrica de que lo que se ha dicho durante 22 capítulos es palabra de Dios. Ya estuvimos viendo en el 21 y el 22 el reino milenario, la Nueva Jerusalén, que representa a la iglesia de Dios y que Dios habita en medio. Vimos el río de la vida, el árbol de la vida. Y ahora dice en el 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién se lo dijo? El ángel que aparece en Apocalipsis 21:10, que decía, era uno de los ángeles que tenía las copas para ser derramadas. Todavía no han sido derramadas ni en el tiempo de Juan. Pero el mismo ángel le dice ahora, estas palabras son fieles y verdaderas. Oye, ¿por qué emplea esos dos adjetivos? Porque Jesús es el fiel y el verdadero. Acordaros que cuando Cristo baja con su caballo blanco, en su ropaje y en su muslo aparece la frase fiel y verdadero. Y tiene un nombre, Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? El Verbo de Dios. Por eso dice que estas palabras son como el autor de las palabras, fieles y verdaderas. O sea, que no pueden fallar porque son ciertísimas. Eso es lo que significa fiel y verdadero. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo lo que debe suceder en breve. El Señor habla por medio de los profetas, pero les habla a su espíritu por medio del Espíritu. El Espíritu Santo le habla al espíritu humano y esto pasa a la alma de la persona y lo expresa a través del cuerpo. Por eso dice que el Señor, el dueño, es el creador de los espíritus de los profetas. Es el canal de comunicación. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Así que hay una comunicación íntima entre ellos que me lo hacen saber. El Señor es dueño de todos nosotros y nos usa completamente. Ha enviado a su ángel. ¿Qué significa ángel? Enviado, mensajero. ¿En qué idioma? En griego. ¿Y qué griego? El clásico, koiné. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Es decir, a la iglesia, acordaos, mensaje a las 7 iglesias. Dios envía a su Hijo, el Hijo le transmite al ángel y el ángel le transmite a la iglesia. Y la iglesia la reparte por todas partes. ¿Vale? A veces Cristo directamente, a veces a través de su ángel. Y dice que lo ha enviado para mostrarnos a nosotros lo que debe suceder en breve. Y aquí hay algo que voy a explicar porque después en el versículo 7 dice aquí, he aquí, vengo pronto. Y alguno dirá, sí, pronto, 2000 años llevamos esperando. Pero ¿qué significa ese pronto? ¿Qué es lo que está diciendo vengo en breve? Significa dos cosas. No que vaya a ser ahora, significa la inminencia, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. El momento más inesperado es una de las acepciones de que está indicando el que debe suceder en breve. Y segundo, que cuando suceda será rápido. Esas son las dos palabras que indican he aquí vengo pronto o estas cosas deben suceder en breve, porque no se entiende que Jesús 2000 años atrás haya dicho que va a suceder en breve y todavía no haya ocurrido. ¿Por qué? Porque realmente estamos malinterpretando la palabra breve y pronto. ¿Por qué Dios quiere hacernos esperar? Para perfeccionarnos en la paciencia, para que la fe no disminuya, es formar nuestro carácter. Dios quiere que vivamos cada generación con la esperanza de ver la venida de Cristo, con la esperanza de ser arrebatados, con la esperanza de ver sus promesas. Porque eso mantiene el fuego de Dios y lo mantiene en comunión con Él. ¿Entendéis? El hecho de revelar los detalles que no necesitamos saber hace que el pueblo tome actitudes incorrectas. Por eso Dios nos mantiene en vilo, en espera, como el que está mirando cada día. Si tú miras cada día te acercas a aquel que va a venir pronto. Así que bienaventurado, feliz, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este rollo o de este libro. Feliz es. Y la palabra guarda no se refiere a que las coge, las guarda y las olvida. Significa que las mantiene guardadas
en memoria. Bienaventurado el que recibe las palabras y las recuerda, las medita, las desea, las comprende, ¿entendéis? Por eso no es, ay, ya leí Apocalipsis, ya soy bienaventurado, nada, eso no te sirve para mucho, pero si tú las meditas, las recuerdas, las revivas y eso produce en ti oración e intimidad con el Señor, vas a ser feliz. Ese es el objetivo de estas palabras, ¿vale? Aquí vemos 3 personajes, primero ahora el ángel, después habla Jesús, aquí vengo pronto, y ahora es Juan, que son, digamos, los protagonistas o los interlocutores de toda esta profecía. Yo, Juan, que significa Johanan, Yahvé es bueno, ¿vale? Para que sepáis, Juan significa Dios es bueno. Soy el que oí y vi, o sea que no simplemente es una visión, sino una audición. Él oyó y vio estas cosas, y cuando las hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es la segunda vez que Juan tiene la tentación de adorar a un ángel. ¿Por qué? Porque él probablemente estaba confundiendo a este ángel con el mismo Señor. Acordaos que Jesús se ha manifestado como ángel, el ángel de Jehová, y la apariencia de Jesús ha sido semejante a la de un ángel. Y era tan gloriosa la manifestación de la Nueva Jerusalén, era tan gloriosa la manifestación del río de la vida, del árbol de la vida, era tan hermoso que creía que era el mismo Jesús el que se estaba manifestando, por eso lo adoró. Y en el capítulo 19 vemos que de nuevo lo adora, pero el ángel le dice, mira, no, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ¿estamos a la par con los ángeles? Claro, somos consiervos, siervos que están conjuntamente trabajando para el mismo Señor. La única diferencia es que ahora nuestros consiervos los ángeles son superiores en apariencia a nosotros. Cuando seamos glorificados seremos superiores a ellos. Aparte de consiervos, nosotros somos hijos del Altísimo. Somos hijos sirvientes, no somos siervos. Realmente somos hijos. Pero un hijo debe servir al padre, aunque hoy día, con la descomposición de la sociedad, el servicio suena a humillación. Y el hijo es colega del padre, pero eso nunca fue propósito de Dios. El hijo nunca puede ser el colega, el amigacho del padre. No, hay una relación de autoridad, de respeto y de temor reverente. El que tiene Jesús por su padre, siendo los dos el mismo Dios. Y Jesús, estando en la tierra, se arrodillaba y le hablaba de su Señor. Eso es impensable. Pero hace 100 años los hijos le llamaban Señor a los padres. Y le llamaban con mucho respeto. Por eso estamos llegando al culmen de la irreverencia, donde la autoridad por edad, por posición, no sirve. Aquí tú eres como yo y yo como tú. Y eso es un problema. Eso es un problema de anarquía y de desorden que el diablo pretende promover. Las autoridades son importantísimas y Cristo nos lo demostró. Así que le dice, mira, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. ¿Quiénes son los que guardan las palabras de este rollo? Está hablando de aquellos creyentes que están escuchando las palabras de la profecía y las guardan. Por lo tanto, el ángel dice, no me adores porque soy consiervo tuyo como los que escucharán las palabras de esta profecía. Y le dice una orden, adora a Dios. Es una orden de urgencia, pero ya, que el diablo no se aproveche de esta adoración que tenía buena intención, pero que es falsa. Así que adora a Dios ya y olvídate de adorar a nada que no sea Dios. Y me dijo el ángel, no selles, o sea, no ocultes, no guardes, no escondas las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. De nuevo, lo mismo. Está hablando de inminencia y de brevedad en el transcurso de todas las profecías. Desde el momento, dije Jesús, que empecéis a ver estas cosas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto, todo lo que llevamos viendo durante 5 meses pasará en 7 años y serán 7 años que irán sucediendo acontecimiento y acontecimiento de una manera rápida y esa generación lo verá todo. Dice el 11, el que es injusto sea aún más injusto.
Y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo. Una frase enigmática, porque lo que queremos es que los injustos sean justos, ¿verdad? No queremos que se posicionen en su maldad. Está diciendo, el que haya ya determinado en su corazón, no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que ya haya determinado no aceptar a Cristo, porque el problema de adorar a Jesús y de creer en Jesús no es un tema teológico ni complejo. El problema de seguir a Jesús es un problema de humillación. Porque si yo acepto a Jesús, tengo que someterme a su voluntad. Y ese es el punto, el tic de la cuestión. No es un tema de complejidad, de confusión. La gente entiende perfectamente el mensaje, entiende perfectamente que hay un Dios, entiende perfectamente que hay una vida después de esta y entiende que hay un cielo y un infierno. No tiene problema para entender eso. Lo que no quiere entender es que tenga que someterse a otro. Es un problema de humildad. Por eso, el que es injusto o inmundo no lo es en sí por lo que haga, sino por la decisión que ha tomado en su corazón. ¿Yo someterme a Dios? No, no existe Dios, no tengo que dar cuenta a nadie. Yo vivo como quiero. Por lo tanto, el que ha tomado esta decisión, que siga haciéndolo. ¿Por qué? Porque cada vez será más injusto y cada vez será más inmundo. Esto es como una bola de nieve, que cuando empieza a rodar se va agrandando hasta que la bola se hace inmensa. Pues el que empieza así y no quiere arrepentirse, seguirá así. Pero el que sea santo y el que sea justo, sumérjase en el Señor y perfeccione la voluntad de Dios y no se conforme con lo que tiene. Dice la palabra, permaneced firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que lo que se haga para Él no es en vano. Por lo tanto, esa es la actitud. El justo sea más justo y el santo sea más santo y más consagrado. Y dice el 12, he aquí, vengo de nuevo pronto. Es decir, no que viene mañana, sino que puede venir en cualquier momento. Y que cuando venga todo se desarrollará de una manera rápida y veloz. Y mi galardón, o mi premio, o mi pago conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, la salvación es para todo, pero los galardones no. Los regalos no. Los premios no. El Señor es sí y amén. Dice que va a recompensar a cada uno según sea su obra. La intensidad de la obra, la consagración, los motivos por los que realiza la obra. Y está hablando aquí de dos tipos de galardones de recompensa. En el juicio de Cristo, que estará la Iglesia, se recompensará por nuestras obras. En el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, serán los no redimidos que serán juzgados por sus obras, pero no para recibir una recompensa, sino para recibir un castigo en proporción a sus malas acciones. El 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Oye, ¿no parece que está diciendo exactamente lo mismo? ¿Qué hay entre el alfa y el omega? Que es el abecedario griego, ¿no? ¿Qué hay entre el alfa y el omega? Todas las letras, pero y después no hay más letras. Entonces lo que el Señor está diciendo es que Dios es todo. No hay nada antes de Dios, ni no hay nada después de Dios. Él es todo. Y dentro de Dios, la creación, los ángeles, el universo y todo lo que hay en ello, incluido nosotros. El primero y el último, ¿de qué está hablando? Del creador y sustentador. Él es el primogénito de la creación, dice Jesús, hablando de sí mismo. ¿El primogénito qué? ¿Que fue el primero, fue creado? No, es el que domina, el que crea y el que sustenta la creación. Eso es ser el primero de la creación. Dice la palabra que Él lo creó con su palabra, porque Él es el verbo de Dios. Y además sostiene todo, el sol se mantiene en su lugar, la tierra gira a una velocidad, está inclinada, todo está en orden porque Jesús con su palabra lo mantiene. ¿Cómo es eso? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que mantiene todo en orden. ¿Y cuándo caerá el meteorito? Cuando el Señor diga, hará que un meteoro o que un asteroide salga de su órbita y vaya a la Tierra. Es muy difícil que un asteroide caiga en la Tierra. El universo es inmensamente grande. Eso es como coger un océano, poner una hoja de árbol
y tirar una piedra y que caiga. O sea, es muy difícil que caiga un asteroide, pero Dios va a mover, porque como Él sustenta con su poder las fuerzas del universo, cuando Él quiera, moverá cualquier objeto para que caiga en la Tierra. Uno en el mar, como Él ha dicho, y otro en las aguas dulces, para que sean contaminadas. Y el principio y el fin, que es el eterno y el autoexistente. Yahvé significa el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo. Importante ese nombre, ¿verdad? Dios se llamó a sí mismo el autoexistente. Por eso los judíos no pueden nombrar esa palabra. Es el innombrable. Y cuando escriben en sus copias la palabra Yahvé, tiran la pluma y cogen una pluma nueva. No se puede escribir la palabra Yahvé con una pluma usada. Es el nombre de Dios. Muy bien, dice el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Bienaventurado, que significa feliz y dichoso, los que lavan sus ropas. ¿Quién hace la acción? El bienaventurado. Pero no es Dios el que me lava a mí. No, yo las lavo en su sangre. Estamos diciendo, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. ¿Y los frutos de arrepentimiento? Si yo quiero que Dios me perdone, tengo que remangarme, meterme en su sangre, estoy hablando simbólicamente, y lavar mi ropa. Tengo que decir al Señor, Dios mío, perdóname y voy a hacer lo que haga falta para demostrarte que estoy arrepentido. Ve al río y demuestra que quieres lavar. ¿Entendéis la diferencia? La petición pasiva, que es la de la mayoría de las veces, donde, ay, perdón, pero realmente no tenemos una conciencia de arrepentimiento, o la decisión de decir, esto no puede ser, yo no puedo seguir pecando en esto, Señor, ayúdame, Dios mío, yo quiero cambiar, y hace un esfuerzo. Eso es lavar en la sangre del Cordero. Por eso dice que los felices son los que van y lavan sus ropas. Para tener derecho ¿a qué? A comer del árbol de la vida. ¿Qué te da el árbol de la vida? Salud y eternidad. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el Señor prohibió que cogieran del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no podían vivir eternamente con una naturaleza caída. Sería horrible. O sea, siendo malos y encima eternos. Pero el que sí vive santamente y justamente por la sangre de Cristo, ya sabemos que cuando hablamos de justo no es que haga buenas acciones, es que demuestre que Cristo vive en él y que es su Señor. Ese es el justo. Y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Os acordáis la semana pasada que vimos de qué estaban hechas las puertas? Perlas. ¿Y qué representan las perlas? A Cristo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Jesús mencionó la parábola de aquel hombre que encuentra la gran perla, vende lo que tiene y compra el terreno donde está la perla para poseerla. Así que la perla habla de Jesús. Y el que lave sus ropas, el que pida perdón, el que reconozca a Jesucristo como su Salvador, podrá comer del árbol, pero resulta que el árbol está dentro de la ciudad. Así que no va a poder comer si no entra, y la puerta es Cristo. Así que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y ahora viene aquí algo que los ecologistas nos tirarían piedra a la cabeza. ¡Fuera los perros! ¿Por qué? Porque el perro era un animal carroñero en aquella época, no era un animal de compañía. Era como los lobos. Y estaban por ahí, comían carroña. Ya sabéis que era un animal inmundo porque era carroñero. Todo el que tocara un cuerpo muerto era inmundo. No se podía tocar. Y si lo hacía uno accidentalmente, tenía que limpiarse. Está una semana haciendo unos votos y apartado. Así que aquí dice, fuera los perros, es decir, aquellos que se contaminan con lo maldito, que se contaminan con lo sucio, con lo inmundo de lo que nos rodea. Y fuera los hechiceros, aquellos que usan pócimas para adquirir revelación, conocimiento, todo tipo de ocultismo, los fornicarios, los que tienen irregularidades sexuales de todo tipo, los homicidas, sobre todo los que matan inocentes, que no pueden defenderse, idólatras, aquellos que adoran a la creación, sea animada o inanimada. Solamente a Dios adorará, al Creador, no a la creación, pero se puede adorar dos cosas, a objetos y a personas. Bueno, se puede adorar a animales también, ¿verdad? Se adora a todo. Pues los idólatras no podrán entrar, y todo el que ama y practica
la mentira. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y el padre de la verdad? Jesucristo. Porque Él nunca miente, Él es el fiel y el verdadero. Así que dice el 16, yo, Jesús, es la primera vez en todo el Apocalipsis que Él se menciona a sí mismo como Jesús. Yo, el Salvador, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Es decir, se la doy a Juan y Juan transmítela a las 7 iglesias. Y las iglesias la han ido transmitiendo hasta que nos ha llegado a nosotros. Y nosotros tenemos que seguir transmitiendo la Biblia y enseñándola a los que vienen detrás de nosotros. Por eso, tener cierta idea te va a ayudar a explicar Apocalipsis. Es un tema que a casi todo el mundo le encanta. Y cuando tú aplicas las verdades o la revelación a lo que está ocurriendo hoy día, la gente se encandila. Yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí dice dos cosas. ¿Qué significa yo soy la raíz? ¿Qué es la raíz? El origen de la planta. Es lo primero. Y acordáis que decía David en el Salmo 100, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa? ¿Por qué dijo David eso? ¿Quién es el Señor? Dios Padre. ¿Y quién era su Señor? Dios Hijo. Así que resulta que la raíz no es David, es Jesús. ¿Quién está antes? Jesús, ¿verdad? Jesús ya profetizó el pacto davídico de que de David nacería el Mesías. Por eso dice que es la raíz, el origen de David, pero también del linaje de David, de la familia de David. Jesús en espíritu y como Dios es la raíz de David, pero como hombre viene de la descendencia de David. Los misterios de Dios. Por cierto, David es otra palabra hebrea que significa amado por Dios. Todos los nombres tienen un significado y cuando se pone con la intención de mostrar algo favorable a Dios. Todos los que se terminen en él, Rafael, Miguel, Gabriel, él es Elohim. Rafael significa Elohim Rafa, es decir, el Señor sana. Dice que también la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabéis cuál es la primera estrella que sale por la mañana? Venus. Venus sale la primera y anuncia el amanecer. Así que le está diciendo que Jesús es la luz primaria, Él es la lumbrera, es el origen, es la luz, ¿verdad? Y dice en el 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Luego el Espíritu y la Iglesia se ponen de acuerdo para decirle al Señor ven. El Espíritu vive en la Iglesia. Hemos sido nacidos de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así que el Espíritu nos convence a nosotros de que anhelemos lo que anhela el Espíritu, que es la venida de Cristo. Por eso se ponen de acuerdo, porque estamos unidos, porque nacer de nuevo es que el Espíritu venga a morar en nosotros. ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu y la esposa dicen simultáneamente, ven. Porque somos uno. Por eso dices tú, bueno, y se habla de Jesús, se habla del Padre, ¿y dónde está la Iglesia? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la Iglesia. Nosotros somos los que contenemos al Espíritu y por eso están de acuerdo. Y por eso el que no está de acuerdo con el Espíritu Santo y ha desconectado, no anhela la venida de Cristo. El que anhela la venida de Cristo, ese sí está influenciado por el Espíritu Santo, alineado con Él y desea lo que Él desea. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque no estamos alineados con el Espíritu Santo, sino con la carne. Y la carne está alineada con el mundo y con el diablo. Pero el que está alineado con la palabra y el Espíritu Santo está alineado con Cristo y con el Padre. Por eso cuando pida, pedirá como conviene. Dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemido incomprensible. Cuando hablamos en lenguas, el Espíritu está hablando y diciéndole, Señor, dale lo que yo te esté pidiendo. Eso es lo que ocurre cuando hablamos en lenguas. Es importante que dejemos al Espíritu que nos ilumine, que nos empape. Y por eso el otro día estaba nadando, estaba en el mar, me gusta mucho sumergirme, y el Espíritu me habla y me dice, ¿sabes por qué creé el agua? Para que pudierais saber cómo es mi Espíritu. Podía haber creado otro elemento,
otras materias. Yo creé el agua porque es lo más parecido biológicamente a la unción del Espíritu. El Espíritu envuelve, se adapta a ti, te llena, no te deja hueco. Tú te metes en el agua y te inunda completamente. No hay nada de tu ser que no esté cubierto por él. Es maravilloso. Todo lo que Dios hace, lo hace para revelarse a sí mismo y que nos enamoremos de él. Estamos en el 17, como hemos dicho, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, que somos nosotros, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué es el agua de la vida? El Espíritu Santo. Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ofertando, está evangelizando, está predicando. El que tenga sed, que tome del agua, que venga, que lo voy a saciar. Es lo que nos pasa a todos cuando tenemos necesidad de Jesús. Nos acercamos a Cristo por necesidad. Así que cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos sacia y nos da de ese agua viva que es el Espíritu Santo. Yo testifico a todo el que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno amenaza, y aviso, si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Pero dice en el 19, si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida de la santa ciudad y de las cosas que han sido escritas o bendiciones que han sido escritas en este rollo. ¿Por qué tan severa frase? Porque es la última revelación escrita por el Espíritu Santo. A partir de ahí se cierra el canon. Ya no hay nada más escrito. Es el punto y final de la revelación de Dios a los hombres. Y es tan importante esto que el que quiera poner o quitar algo, que lo hacen los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, que añaden cosas que son rudimentos de hombre o cosas demoníacas a la revelación de Dios, Dios los quitará. No hay peor cosa que un falso maestro, que un falso apóstol. Y los apóstoles falsos tienen la estrategia de decir que como son apóstoles, tienen una revelación superior al resto. Y que Dios le habla además de lo que está escrito en la Biblia. Si alguien quiere revelarte algo que no esté conforme a la Escritura, deséchalo inmediatamente. Por muchos milagros que haga, por muy interesante y ungida que sea su predicación, cuidado. Si tú escuchas, por ejemplo, no importa lo que creas, si tú crees en Dios de alguna manera, en cualquiera de las religiones que hay, Dios lo sabe, te entiende y te escucha. Esa es una falsa revelación que va contra la palabra de Dios. Deséchala, pero automáticamente, y no solamente la palabra, al personaje. Porque si te está diciendo una cosa tan grave, tiene que tener mentiras acumuladas debajo de la alfombra. Así que cuidado. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesucristo, dice, sí, vengo pronto. Que va a venir en cualquier momento, puede ser dentro de 1 minuto o dentro de 100 años, no sabemos. Pero va a ser inminente, cuando menos lo espere. Estamos esperándolo y no hace falta que ocurra nada más, solamente que Dios designe el momento. Y la segunda acepción, de pronto, que cuando venga, todo se desarrollará de una manera rápida. Amén. Significa así será. Sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. ¿Por qué? Porque sin la gracia no nos enteramos de nada. La gracia que tiene Dios es la que nos accede a conocer las revelaciones que Él tiene para nosotros. Y por eso hemos podido culminar estos capítulos del Apocalipsis, los 22 capítulos, teniendo meridiana idea de lo que el Señor en los últimos momentos reveló al profeta Juan ahí en la isla de Patmos.